Pensaba hacer un video del Estado Islámico para seguir esta saga de Afganistán, pero prefiero esperar un poco. Y en realidad con este tema también habría que esperar un poco, porque en realidad Rusia está tan sorprendida con la rapidez con la que cayó el gobierno afgano que todavía están digiriendo, perdón, la situación. Sin embargo, junto a Pakistán e Irán son los países que tienen el escenario más complicado una vez que las tropas americanas evacúen las tierras afganas, porque por un lado tienen el problema literalmente al lado. Y por otro, en el caso de Rusia, es un país que, si bien es cierto, tiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo y podría destruir el mundo entero apretando un botón. Es un país que lleva, ¿cuánto? 40 años tratando de adaptarse al mundo post-Guerra Fría, hasta ahora sin éxito. Partamos bien atrás, tan atrás como el siglo XIX, cuando el Imperio ruso y el Imperio británico comenzaron una especie de guerra fría en Asia Central. La tensión la producía el hecho de que Rusia quería acceder al Océano Índico y por buenas razones, sus puertos se congelan en invierno, pero los británicos veían eso como una amenaza para la joya del imperio, el Raj británico, que comprendía todo el subcontinente indio. Todos los países de la zona entraron en lo que se llamó el Gran Juego, y Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán quedaron bajo fuerte influencia rusa. Los países del subcontinente indio quedaron bajo obvia influencia británica. Persia quedó bajo influencia de ambos, pero Afganistán resistió la influencia de los dos. Al final se arma un estado tapón para que ni los rusos invadan las colonias británicas del Raj ni viceversa. Si alguien se pregunta qué sentido tiene que exista Afganistán, esta es la respuesta. Por cierto, nació como un reino, así era la reina Soraya de Afganistán. Creo que era algo distinta a cómo son las mujeres afganas hoy. Por ahí, cómo se vestía, no sé, no llevaba burka, no sé. En cuanto a las ex repúblicas soviéticas, hasta el día de hoy son vistas por Moscú como estados satélites o estados tapones encargados de que peligros como el islamismo o el tráfico de drogas desde productores de opio como Irán o Afganistán no afecte a territorio ruso. Una presencia militar permanente de Rusia en Afganistán es casi imposible, y por buenas razones. Los rusos tienen un recuerdo muy amargo de Afganistán, para ser más específico de la invasión soviética que comenzó en 1979 y terminó en 1989. Recomiendo para saber más de esta invasión un documental llamado Los Soldados de Dios, de History Channel, si mal no me equivoco. Se realizó para defender a un gobierno comunista y terminó en desastre para la Unión Soviética. El país gastó más recursos de los que tenía en una guerra costosísima, y ante todo la guerra se hizo muy impopular dentro de la misma Unión, lo que contribuyó a los acontecimientos que desencadenaron su caída entre agosto y diciembre de 1991. Años después, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, diría: la caída de la Unión Soviética fue la peor tragedia geopolítica del siglo XX. Tras el desastre de Afganistán, el de Chernobyl y el golpe de estado de agosto de 1991, la Unión Soviética se desmorona y da paso a la creación de la Federación Rusa. Bajo Boris Yeltsin, Rusia intenta acercarse a Occidente, pero en lo económico hubo una terapia de shock, como se llama en economía, para pasar del comunismo al libre mercado de manera ultra rápida.
y una desastrosa guerra, ojo con esta parte, con Chechenia en el Cáucaso, catapultaron la caída de Yeltsin. En el año 2000 asume la presidencia de Rusia Vladimir Putin. La pregunta que se hacían los analistas internacionales era cómo Rusia iba a gestionar e iba a retomar su estatus de superpotencia mundial. El comunismo había servido durante el siglo XX tanto para conservar su imperio colonial como para expandir su influencia en el resto del mundo, especialmente en el tercer mundo. El primer intento que hicieron era más que obvio. No todos los cristianos son católicos o protestantes. Existe una tercera rama del cristianismo, el cristianismo ortodoxo. Y Rusia tiene a más de la mitad de los cristianos ortodoxos del mundo. Y el gobierno de Putin vio en la ortodoxia una forma de alcanzar apoyo interno e influencia en el exterior. Pero había un problema. Independiente de que el Patriarcado de Moscú, el nombre jurídico de la Iglesia Ortodoxa rusa, sí se alineó con la política exterior rusa. De hecho, existe Iglesia Ortodoxa hasta en Corea del Norte. El cristianismo ortodoxo no es fácil de implantar en otras sociedades. No es una religión fácil de entender para un occidental. Esta es la Iglesia Ortodoxa rusa de Santiago de Chile. La foto es previa a la liturgia de este domingo en la mañana, por lo que creo que sé de lo que hablo. Está vacía por un tema accidental de momento, pero bueno, por muy preciosas que sean las liturgias ortodoxas, no es fácil ser ortodoxo ni en América Latina ni en Occidente. No es fácil entender la ortodoxia. Por cierto, este es el Padre Nuestro en ruso, el que se reza en la liturgia. Más información sobre la Iglesia Ortodoxa para otro video. Bueno, por eso la influencia rusa se manifiesta más bien en medios como Russia Today o en las influencers rusas que abundan en todos lados. Ahora bien, por fin vamos al grano. ¿Cuáles son los intereses rusos? Putin delineó muy claramente su estrategia, que consiste en mantener a los ex estados soviéticos como satélites y a la vez como estados tapones frente a Occidente. Razones no les faltan. Recordemos que Rusia fue invadida por Occidente 2 veces en 2 siglos y los rusos realmente ven como una amenaza a la OTAN y por sobre todo a las tropas americanas tan cerca de ellos en lugares como Siria, Afganistán, Japón, Corea del Sur, etc. Por ello, bien en el fondo vieron con muy buenos ojos el retiro de Estados Unidos de Afganistán. Pero la política rusa es ambivalente. En principio a Rusia le interesa poder controlar a los talibanes. Fue uno de los pocos países que no realizó evacuaciones masivas de ciudadanos al obtener garantías de la milicia a cambio de armas. Rusia viene armando a los talibanes desde 2018 al menos. El enviado especial del presidente Putin a Afganistán, Samir Kabulov, incluso dijo que era más fácil negociar con los talibanes que con el antiguo, entre comillas, gobierno títere del exiliado presidente Ashraf Ghani. El embajador ruso, en tanto, ha señalado que Kabul era más seguro ahora que con el gobierno anterior. Mientras tanto, aún Rusia considera a los talibanes como un grupo terrorista y no reconoce al emirato. Pero por otro lado está el peligro del islamismo y Rusia no se puede desentender de eso aunque quisiera. De hecho, el peligro islamista en Rusia es mucho mayor que en Estados Unidos. Rusia lo ha tenido ahí desde que era la Unión Soviética. Desde los 90 combate el terrorismo en Chechenia y el islamismo en sus repúblicas satélites de Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, país en el que, recordemos, durante los años 90 se desarrolló una guerra civil feroz entre comunistas e islamistas que ganaron los primeros. Tayikistán le representa otro problema a Rusia. El país está aferrado oficialmente a la política exterior de Putin, pero la resistencia afgana está compuesta prácticamente por gente de etnia tayika.
por lo que al país le va a resultar difícil apoyar a los talibanes, aún con tropas rusas en su territorio. De hecho, es el único país del mundo que reconoce a Amrullah Saleh como presidente de la República Islámica de Afganistán, cosa que Rusia rechazó de plano. Si bien es cierto, Rusia ayudó a sus antiguos enemigos de la Alianza del Norte en la primera guerra afgano-talibán en los años 90, ahora eso no va a ocurrir ni en sueños. A lo más quieren ser mediadores de un diálogo para que la resistencia se rinda. Pero el apoyo a los talibanes, más allá de las primeras declaraciones y gestos, tampoco es seguro. Los medios rusos siguen informando las brutalidades de los talibanes, al igual que los medios del resto del mundo. Si bien es cierto, se ve a los talibanes como enemigos del Estado Islámico, hay un hecho que es muy preocupante para Rusia, y esa es la posibilidad de expansión de este último grupo, el Estado Islámico. Así como Afganistán tiene su filial, el ahora conocido ISIS-K, Rusia tiene su propia filial del el ISIS en el Cáucaso. Es por eso que Rusia los combatió tan ferozmente en Siria y los ve como un peligro donde quiera que estén, incluyendo Afganistán, incluyendo una posible expansión ahora que los talibanes están en el poder. Y es porque los tienen en su propio territorio. Por lo tanto, Rusia acá no puede dar pasos en falso. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.